consejero jurídico del Gobierno del Estado, Juan José León. Primeramente cedemos el uso de la voz al secretario de Hacienda. Después va a haber preguntas y respuestas. Voy a mantener el orden para quien quiera irse apuntando. Adelante. Buenas tardes a todos. Soy Marco Moreno, secretario de Hacienda del Estado. Me acompaña, como bien menciona Néstor, el consejero jurídico del Estado, licenciado Juan José León. El motivo de esta conferencia de prensa es dar a conocer información relevante sobre el proyecto de la planta fotovoltaica del Estado. Como hemos mencionado en diversas ocasiones, el proyecto mencionado se contrató en condiciones totalmente desventajosas para el Estado. Es un proyecto mal estructurado en lo técnico, lo jurídico y lo financiero. La información reciente que es de su conocimiento valida de manera contundente lo que hemos mencionado. La Comisión Reguladora de Energía negó los permisos para el funcionamiento de la empresa Next Energy en relación al proyecto de la planta fotovoltaica. Esto es más evidente que nunca, considerando que a la fecha no se observa ningún avance físico ni financiero en el proyecto. Me refería a que el proyecto fue mal estructurado, sin embargo, la empresa logró establecer un mecanismo de garantía financiera para el repago del proyecto a través de un fideicomiso con banca firme. Esto es, la empresa logró establecer este mecanismo considerando que el 19.5% de las participaciones del Estado cruzarían por este fideicomiso que ya está en funcionamiento desde la administración pasada. Esto ha tenido implicaciones ya financieras negativas para el Estado. El mes pasado, el fideicomiso tomó participaciones del Estado por 123 millones de pesos, participaciones que teníamos destinadas a actividades sustantivas del Estado: seguridad, salud y educación. Esto, considerando que no hay avance físico ni financiero, representa un riesgo extremo para el comportamiento futuro de las finanzas públicas del Estado. El proyecto adicionalmente considera otros mecanismos de garantía que incluyen 2/3 partes del impuesto a la nómina y los ingresos adicionales de libre disposición del Estado, incluyendo los ingresos de los organismos operadores de agua. Al tener ya la evidencia tangible de un daño financiero a las finanzas públicas por estos 123 millones de pesos, el gobierno del Estado, a través de los equipos involucrados en este proceso, iniciamos una serie de acciones legales con la intención de contener los efectos adversos a que me he mencionado. De esa manera, tuvimos la presentación de una demanda de lesividad a las finanzas públicas del Estado, que afortunadamente ha permitido tener una suspensión provisional que permite cancelar los efectos de la dispersión de estas participaciones a través del fideicomiso que hice referencia. La empresa Next Energy, el día de ayer, nos envió una factura por 120 millones de pesos, asumiendo el repago de la supuesta inversión que ha realizado en el proyecto, y como ustedes verán más adelante, no hay tal inversión. No hay avance físico de la inversión, ni tenemos ninguna evidencia de avance financiero. Esta suspensión ya nos ha sido notificado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, permitirá evitar, insisto, la dispersión de recursos del fideicomiso para atender el pago que de manera indebida pretende cobrar la empresa Next Energy. En relación a este planteamiento, el gobierno del Estado ha iniciado una serie de procedimientos y acciones legales para contener el efecto del contrato de manera definitiva. En la primera demanda, decía un juicio de lesividad, hemos obtenido el fideicomiso, hemos obtenido la suspensión del fideicomiso, y por otra parte hemos presentado 2 demandas adicionales que son parte de la estrategia legal que han seguido los abogados internos y externos del gobierno del Estado. La siguiente demanda presentada el día de hoy tiene que ver con responsabilidad administrativa de exfuncionarios de la administración pasada relacionados con la estructuración del proyecto, y una denuncia penal en contra de la empresa, el asesor de la empresa y funcionarios que posiblemente estuvieron
involucrados o actuaron de manera indebida en este planteamiento de riesgo financiero elevado para el gobierno estatal. Quisiera concluir este mensaje mencionando que estas acciones son totalmente de carácter impersonal y sin ninguna consideración política. La gobernadora del estado nos ha instruido a, en una mesa de análisis de riesgos, tomar las decisiones que sean necesarias para frenar la posibilidad de tener que realizar un repago de una inversión que, insisto, no se ha realizado y que representa técnicamente en este momento un pasivo para el Estado del orden de los 12.000 millones de pesos, casi 12.000 millones de pesos. El proyecto, como lo hemos mencionado en diversas ocasiones, es un proyecto viciado de origen, mal estructurado desde su licitación, que no debió haberse llevado a cabo particularmente por la instrucción y la posición del gobierno federal en relación a que el proyecto de generación de la planta fotovoltaica no era competencia estatal y aún así llevaron a cabo hasta las consecuencias que menciono, la firma de los documentos del proyecto. Entonces, la intención de la conferencia de prensa era hacer esto de su conocimiento e informar de las medidas que estamos tomando para cancelar sin responsabilidad financiera para el Estado el contrato de referencia. Muy buenas tardes a todos ustedes. El convenio de la planta fotovoltaica ha sido un tema que se ha analizado de una manera muy acuciosa, detallada, objetiva, responsable y con la participación de distintos especialistas en la materia, y siempre se han llegado a las mismas conclusiones de una manera contundente. El convenio de la planta fotovoltaica no se ajusta a las condiciones del mercado, por lo menos está en un 200% más arriba el costo de lo que normalmente costaría este tipo de proyectos. El tiempo que fue convenido, 30 años, desplazaría la vigencia o haría obsoleta la tecnología y el equipamiento que se proyectó para este proyecto ante la constante innovación. Y otra cuestión muy importante que no se puede pasar por alto es que este convenio resulta leonino. Y con esto quiero decir que el Estado, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier escenario, tendría que pagar a la empresa o al proveedor la cantidad de aproximadamente 12.000 millones de pesos, incluso si la planta fotovoltaica no se llega a construir. Inclusive, si el proveedor o la empresa no pudiera obtener los permisos que acaba de decir. Esto obviamente resulta absurdo, resulta ofensivo para los baja californianos y no lo podemos permitir. Y aquí sí también me permitiría puntualizar que el gobierno del estado de Baja California no busca cancelar una inversión pública productiva, un proyecto social, tampoco va en contra de las inversiones privadas. No buscamos afectar ningún interés particular de una manera ocurrente o por capricho. En este sentido, lo que buscamos es detener un evidente descalabro financiero que afectará el desarrollo económico y social del Estado, y no lo podemos permitir. No podemos permitir 12.000 millones de pesos menos para medicamentos, no podemos permitir 12.000 millones de pesos menos para seguridad, 12.000 millones de pesos menos para educación, 12.000 millones de pesos menos en servicios públicos. Ante estos acontecimientos, el día de hoy presentamos ante la Fiscalía General del Estado una denuncia de hechos por distintos delitos, por la probable comisión de diversos delitos, como son abuso de autoridad, peculado impropio, uso ilícito de atribuciones y facultades, coalición de servidores públicos, ejercicio ilícito del servicio público, falsedad ante las autoridades y los que lleguen a resultar. Es importante señalar que esta denuncia de hechos fue presentada en contra de funcionarios de la pasada administración y particulares. Asimismo, y con motivo de esos mismos hechos, también el día de hoy se presentó ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública una denuncia por responsabilidades administrativas. En resumen, si me permiten concluir un resumen, tenemos un proyecto que no tiene los permisos ni tendrá los permisos de las autoridades federales para llevarse a cabo. Dos, tenemos un proyecto en el cual no se han invertido todavía
y es evidente en las fotos que van a ver del sitio de la inversión, no se han realizado ninguna inversión financiera, y a pesar de ello, debido a la estructuración del proyecto, el Estado mantiene ya en este momento la posibilidad de tener que repagar 12,000 millones de pesos. 12,000 millones de pesos que evidentemente en la condición financiera del Estado no es posible pensar en que sean repagados. De esa manera, el gobierno estatal, como bien lo menciona el licenciado Pon, ha tomado una serie de medidas legales contra presuntos responsables que tengan que responder ante estos hechos. Y en paralelo hemos realizado acciones legales que permitan detener el efecto del impacto financiero a través del mecanismo de fideicomiso. Muchas gracias, compañeros. Como contamos, tenemos un orden de preguntas y empezamos, por favor, primeramente con Jorge Heras. ¿Podrían hacer que las respuestas sean en un solo lado del micrófono para evitar justamente que... Claro, se puede. Pues pregúntale al secretario de Hacienda. Que esté en medio. Que sé que Hacienda pregunten, que respondan nada más. Secretario, ¿nos pudiera decir de qué pasó de los 4,000 millones de pesos a 12,000 millones? ¿Por qué se incrementa en el tema de la fotovoltaica? Y también, ¿cuántos funcionarios estamos hablando? ¿De qué áreas específicamente? Tanto de los procesos administrativos que se le estarían abriendo como de la denuncia por la vía penal. ¿Incluye el gobernador? Vamos con la primera pregunta de Jorge. En relación al monto, ¿por qué hablamos de 11,800, 12,000 millones de pesos? El contrato tiene un mecanismo que establece un seguimiento de la inversión a través de unos llamados certificados de inversión. Estos certificados de inversión, en los cuales el Estado no tiene posibilidad de ejercer ningún mecanismo de supervisión, sino lo hace un asesor contratado por la empresa, determina el avance del proyecto y en función a eso se va generando una responsabilidad de pago del proyecto. Cuando empezamos a tener información del proyecto, surgieron lógicamente las primeras inquietudes relacionadas con el mismo en el periodo de transición, y al revisar de manera inicial el proyecto nos dimos cuenta de este mecanismo de certificados de inversión e inmediatamente cuestionamos a las autoridades en funciones en ese momento sobre el impacto que eventualmente tendrían los certificados de inversión. Decía esto, en el proceso de transición identificamos un paquete de un par de certificados de inversión que respondían a un eventual compromiso de pago del Estado del orden de 2,000 millones de pesos. Muchas gracias. Posteriormente, durante el periodo de transición, nos fue ocultado el hecho de que se firmaron certificados de inversión adicionalmente, que llevaron el importe total de los certificados de inversión a un importe del orden de los 6,500 millones. Ahora, adicionalmente en el contrato, se establece un mecanismo bizarro de que la supuesta comprobación de inversiones de estos certificados tiene un factor de incremento en relación a un avance teórico del proyecto. Esto nos lleva a una consideración de que los 6,500 millones de pesos, hablando en números gruesos, se convierten en una cantidad cercana a los 12,000 millones de pesos. Esto nosotros, lógicamente, lo comprobamos con información de expertos, involucramos en el proceso de revisión a una firma internacional de auditores que nos permitiera confirmar que nuestro punto de vista en relación con esta circunstancia del proyecto era válido. Entonces tenemos en este momento eventualmente el riesgo de repago de 12,000 millones de pesos. El contrato establece también de manera tendenciosa condiciones que permitirían detonar esta circunstancia de pago si el Estado opta por la cancelación unilateral del proyecto. Por eso hemos tratado de ser muy cuidadosos en la manera en que vamos a abordar la eventual cancelación del proyecto para no tomar riesgos que impliquen que jurídicamente tengamos que pagar esos 12,000 millones de pesos. La empresa, de manera incorrecta, me parece, falta de ética, ha pretendido ya iniciar ese proceso de cobro con la presentación de una primer factura que nos hizo llegar el día de ayer a través de un notario público de la localidad, donde está demandando el primer pago de este paquete de 12,000 millones de pesos por 120 millones de pesos.
Afortunadamente, en este momento, ya entró en vigor el mecanismo de suspensión que tramitamos a través de un tribunal local y nos confirma la Secretaría de Hacienda y la Tesorería de la Federación que no procederá el pago hasta en tanto esté vigente la suspensión. ¿De qué áreas y cuántos? Pues, evidentemente son funcionarios relacionados al proyecto. Las áreas que participaron en el proyecto fueron particularmente la Secretaría de Hacienda, la Comisión Estatal de Energía, la Secretaría del Agua, SEA, etc. Todas las instancias vinculadas al ¿Y el desarrollo jefe del del proyecto. Ejecutivo también? Disculpen, continuamos con las El preguntas. jefe del Ejecutivo, el gobernador, el exgobernador, En este momento, y se ha presentado una demanda que en su oportunidad los abogados darán a conocer los detalles de la misma. Nuestra participación como Secretaría de Hacienda tiene que ver fundamentalmente con la contención de riesgos financieros del proyecto. Tenemos un mandato de la gobernadora de no permitir que esos 12,000 millones de pesos se paguen y las condiciones están en ese sentido. Vamos a continuar con las acciones legales necesarias para impedir que se materialice ese riesgo a las finanzas públicas del Estado. Solo abordar un poco más en la pregunta, secretario. También es muy importante señalar que ahorita por cuestión jurídica legal nos encontramos impedidos en revelar cierto tipo de datos como los relacionados con los nombres de los imputados. Esto por el principio de inocencia, por la secrecía de la investigación y también porque como vamos a ser coadyuvantes del Ministerio Público estamos obligados al resguardo de los datos para no entorpecer las investigaciones correspondientes. Y también otro aspecto muy importante, queremos evitar la posible sustracción de algunos de los imputados. Continuamos por favor con Rosa María Méndez. Secretario, entiendo la reacción que se podría dar por parte de los señalados. ¿Están preparados ustedes para las reacciones? ¿Qué reacciones esperan de las personas que ya ahorita en este momento podrían ir contra ellos? Bueno, en principio lo que nosotros buscamos, Rosa María, es la cancelación del contrato sin responsabilidad financiera. Insisto, este no es un tema personal ni un tema político. ¿Qué esperaríamos? Yo siempre trato de pensar en principio de manera positiva. Esperaría que la empresa recapacite y se acerque a nosotros, que no lo ha hecho, es increíble, pero más de 4 meses de la gestión de esta administración de empresa no se ha acercado, sino únicamente lo que ha hecho es enviar oficios preparando el terreno para este planteamiento de cobrar lo indebido. Entonces esperamos que recapacite, o de otra manera la empresa va a enfrentar serios riesgos financieros, jurídicos y reputacionales. No vamos a permitir que esto, insisto, se ejecute afectando a las finanzas y el desarrollo del Estado. De algunos exfuncionarios públicos involucrados, lo que esperamos, decentes, esperamos también que participen coadyuvando con la investigación en la dimensión de su responsabilidad. Y de algunos otros funcionarios o exfuncionarios esperamos también la típica reacción del mediocre, echarle la culpa de todo a los demás. Es la misma narrativa que hemos escuchado de alguna manera. Sumex tuvo la culpa y por eso se cambiaron de suministrador. Orca tuvo la culpa y por eso se cambiaron a CFE. CFE tuvo la culpa del corte de la energía eléctrica y por eso se cortó la energía eléctrica. Sin considerar que en estos 3 eventos relacionados con la energía eléctrica se generó un pasivo superior a los 600 millones de pesos. Muchas gracias. Gerson, adelante. Sí, en parte las denuncias que interponen lo realizan en base a quienes firmaron cualquier tipo de contrato o decreto o entrega de recursos. En esta suma total de personas con las que están haciendo denuncias, ¿cuántos son? ¿Cuántas personas que firmaron? Ya dijeron las áreas, pero ¿contra cuántas está presentando esta denuncia? Y 2, dicen también que supuestamente la empresa sí invirtió al comprar el terreno. ¿Eso se pudo comprobar? ¿La empresa compró, ya pagó el terreno? En principio les quiero comentar que se está presentando la denuncia, de hecho, en contra de 7 funcionarios de la administración pasada y 6 entes privados. Esperamos que durante el desarrollo de la investigación se vayan presentando otras personas que se tengan que investigar, que tengan que comparecer y en su caso sancionar.
el tema del terreno. En relación al tema de inversiones, no tenemos evidencia real, efectiva, de que la empresa haya realizado inversiones en el proyecto. Hay un terreno baldío que no tiene ninguna inversión, ahí se ven las fotos claramente, es un terreno baldío que no tiene inversión, es un terreno que evidentemente no vale 12,000 millones de pesos. Pero aún así, cuando fuera ya el terreno parte de un activo adquirido por la empresa, eso no representa ninguna responsabilidad para el gobierno del Estado. Las empresas actúan en sus negocios asumiendo condiciones de riesgo. La administración anterior, en términos al proyecto de inversión de la planta fotovoltaica, manejó el argumento de que esto no representaría una deuda financiera para el Estado, que la inversión y los riesgos asociados al proyecto estarían en la parte privada, situación que no es así. El proyecto tiene condiciones escandalosamente a favor de la empresa. En mi carrera en el sector financiero de más de 30 años, nunca he visto un contrato tan a favor de una de las partes. Y créanme, en este caso no es el gobierno del Estado el favorecido por ese contrato. Gracias. Sigue Luis Arellano aquí a la derecha. Una pregunta muy técnica. ¿El juicio de la seguridad ante qué autoridad lo interpusieron y quién fue, por ende, la que otorgó esa suspensión? Otra, el que no haya habido permisos federales y que además no esté prohibido comprometer recursos federales para el futuro, por ende, esto no quedaría ganado para el gobierno del Estado. Voy a contestarle la segunda parte de la pregunta, porque la primera es una parte de técnica jurídica y el abogado te la podrá contestar de mejor manera. Mira, el tema es el siguiente. El mecanismo de repago del contrato se inscribió en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ya tiene condiciones efectivas para utilizar este fideicomiso irrevocable de pago. La Secretaría de Hacienda toma el fideicomiso irrevocable emanado de la soberanía del Congreso Estatal y le da efecto. En la sustancia, evidentemente, el proyecto no debería de tener esta parte del compromiso de repago. El compromiso de repago en un proyecto de infraestructura de esta naturaleza típicamente es el último paso previo a la ejecución del proyecto. Normalmente el proyecto se revisa desde el punto de vista técnico, económico, financiero, se ejecuta en el contrato previo al inicio de la inversión todas las consideraciones que determinan la viabilidad del proyecto. Y al final, la parte final, previo a la ejecución del proyecto, es la instrumentación de las garantías del proyecto, una vez que se tiene validado que todos los permisos relacionados con la implementación del proyecto se van a cubrir. En este proyecto sucedió el planteamiento de manera inversa, se fueron de derecha a izquierda. Primero, y lo único que establecieron de manera correcta en el proyecto fue la garantía, el fideicomiso de garantía. Esto equivale, porque me parece que a algún funcionario de la administración anterior le gustaban los ejemplos, va un ejemplo, esto equivale a que tú contrates un crédito hipotecario para construir una casa y la casa no obtiene los permisos de construcción, no obtiene el permiso de uso de suelo, el terreno no es tuyo, la casa no se construye y te quedas tú con la responsabilidad de pagar un crédito hipotecario a 30 años. Ese es el ejemplo que pudiéramos seguir en relación a lo que sucedió financieramente con el proyecto. La otra pregunta. Sí, ante lo evidente de que se trata de un convenio leonino, recibimos instrucciones muy claras por parte de nuestra gobernadora del estado, la maestra Marina del Pilar, en el sentido de que tomáramos las acciones jurídicas que fueran necesarias a efecto de evitar precisamente un daño patrimonial al Estado. En este sentido, una de esas acciones fue iniciada ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, juicio de lesividad. Obtuvimos, como ya lo señaló el secretario de Hacienda, una suspensión provisional para efectos, entre otros efectos, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya no transfiriera el 19.50% de las participaciones federales para el pago de este proyecto. El mes pasado sí te hicieron esa transferencia. Así es. O sea que estaban 123 millones de pesos. Hay 123 millones de pesos que se descontaron de participaciones
que se fueron a la constitución de un fondo de reserva que establece el fideicomiso. En el proceso de obtener la suspensión no fue posible evitar esa afectación financiera, pero es importante mencionar que gracias a la estrategia de nuestros abogados se logró la suspensión en dos sentidos. Uno, donde se elimina el riesgo de continuar con el pago de las facturas que estamos recibiendo, y dos, la suspensión instruye al fideicomiso al reintegro de estos 123 millones que fueron descontados el mes pasado. Gracias. Seguimos con Cristian Torres, aquí a la izquierda. En su experiencia, secretario, ¿este contrato usted considera que se hizo porque no había viabilidad? O sea, a sabiendo de que nunca le iban a poder construir esta planta. Y la segunda pregunta, ¿usted culpó, o bueno, hizo referencia a una persona que culpa a todos los organismos, que sabemos de quién específicamente está hablando, pero por cuestiones legales no lo puede decir? ¿Me podría confirmar si esta persona está siendo investigada? Así es. Perfecto. Sí, la primera parte de tu pregunta, ¿cuál era, perdón? Si considera usted que este proyecto se hizo para ganarse en tribunales y no para construirse. Es una posibilidad que evidentemente no tenemos manera nosotros de corroborar eso, y las autoridades correspondientes en su investigación podrán determinar si de alguna manera el sentido fue ese, ¿no? Lograr un beneficio sabiendo que el proyecto no se ejecutaría, ¿no? Es una posibilidad, pero insisto, no tengo ningún elemento para mencionarlo o afirmarlo. Gracias. Listo. Seguimos, por favor, con Dianet a la izquierda de la jornada. Buenas tardes, secretario. ¿Nos puede decir si hay algún antecedente en esta o en otra entidad de algún caso similar que se haya logrado revertir un contrato en esta o en mejores condiciones en beneficio del gobierno del Estado? Sí, hay antecedentes de contratos de esta naturaleza bajo condiciones distintas, obviamente, donde particularmente el gobierno federal ha revertido condiciones totalmente a favor de la empresa privada y en prejuicio de las entidades públicas correspondientes. Y también tenemos conocimiento de parte de autoridades hacendarias de que hay un par de proyectos similares que están en revisión por parte del gobierno federal. Gracias. Gracias. Seguimos con Toño de la jornada. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Antonio Eras, del periódico La Jornada y del Minero Norte. Antonio. Tenemos dos preguntas, si me permiten, aprovechando que están los dos. Uno, entiendo que ya hay un daño al patrimonio estatal de 123 millones, el primer pago. Y la segunda es, ¿qué decirle a los bajacalifornianos sobre esta impunidad y opacidad en la que se ha metido el gobierno de Baja California? Desde la administración de estos 2 años, más la de hace 6. O sea, ¿cómo responderle a la sociedad? Y si, secretario, ¿tienen datos de la empresa que está haciendo Next Energy? O sea, si me puede hablar de la empresa. Por el principio, tu primer planteamiento, los 123 millones de pesos fue efectivamente un descuento de participaciones que no recibimos el mes pasado, pero que con la suspensión otorgada por el juez tenemos la confianza de que será reintegrado a las finanzas públicas del Estado. Con eso y más el efecto de la suspensión en el futuro y de otra serie de acciones legales que tomaremos, tenemos confianza porque tenemos la razón jurídica, la razón ética en esta posición, tenemos confianza de que no se va a materializar los efectos negativos del contrato en el futuro. Y tratándose de la empresa Next Energy, es una empresa que hemos buscado información, no tenemos conocimiento de que tenga experiencia en ningún proyecto de generación de energía eólica. Los fuimos a buscar a sus oficinas en la ciudad de Monterrey. Vemos que esa es la dirección consignada en el contrato por parte de Next Energy. Insisto, no hay, al menos no hemos nosotros obtenido ninguna evidencia de la participación de la empresa en ningún proyecto de generación de energía eólica ni de otro tipo. Así que bueno, insisto, de manera franca y directa nosotros
invitamos a la empresa que se acerque con nosotros a buscar una cancelación razonable del proyecto sin afectación para ninguna de las partes. Compramos espejitos y diamantina, ¿no? Bueno, no hay inversión, no tendrá los permisos la planta de generación fotovoltaica, no es competencia del Estado la generación de energía y tenemos un riesgo financiero enorme derivado de los contratos firmados en la administración pasada. Entonces, estamos haciendo todo lo necesario para cancelar esos riesgos. Muchas gracias. Perdón, Sí, sobre esta parte de la impunidad, la corrupción, la opacidad, sabemos que le compete a la Secretaría de Honestidad, la parte administrativa, pero la penal le compete a la Consejería. ¿Qué le puede decir a los bajacalifornianos que han votado en contra de la corrupción del PAN y del primer gobierno de Moreno? Queremos transmitirles un mensaje muy claro por parte de la gobernadora del estado. No vamos a permitir este descalabro financiero. Buscaremos como coadyuvantes del Ministerio Público que se investigue a quien se tenga que investigar, que se cite a quien tenga que comparecer y que se sancione a quien se tenga que castigar. Esta es una consigna de nuestro presidente de la República, del gobierno federal, y es una consigna también de nuestra gobernadora del estado. Nadie por encima de la ley. Gracias. Gracias. A los compañeros de los medios se va a compartir lo que se está exhibiendo para que tengan. Okay. Continuamos, por favor, con Tony y después con Erika. Secretario, acaba de mencionar que todo este proceso jurídico, sin embargo, nos gustaría saber si se está haciendo con personal interno del propio gobierno del estado o se contrató un despacho. En ambos casos esto requiere un gasto. Esa es una inversión adicional a los costos que ya se manejaron de los 123 y los 12 mil millones. ¿Quién va a pagar esto? Y si se va a hacer uso de la ley de responsabilidad civil a los servidores públicos para pues recabar un poco de lo que se está perdiendo. Porque el gasto ya está. Bueno, efectivamente, en relación al descuento de participaciones por 123 millones de pesos, insisto, es un importe que estaremos recuperando por parte del fideicomiso. Dos, los proyectos de energía son proyectos complejos y lo que hemos hecho es, con instrucciones de la gobernadora, no tomar absolutamente ningún riesgo que nos pudiera poner en una circunstancia de que fueran afectadas las finanzas públicas en un importe, en este sentido, de 12 mil millones de pesos, para lo cual ciertamente hemos integrado un equipo interno y externo de especialistas en proyectos eléctricos y de abogados especialistas en las diversas leyes que confluyen en el proyecto para poder tener la mejor defensa y ataque posible en términos legales. ¿Cuánto sería el costo aproximado? Es un costo variable que va a estar determinado en función del tiempo que dure lógicamente el eventual juicio. Si la empresa recapacita y se acerca de inmediato, va a ser un costo menor, sustancialmente marginal en relación a los riesgos que implican el proyecto. Gracias. Continuamos con Erika, que lo ha dicho. Secretario, preguntarle, la administración pasada, hace 2 años vimos denuncias contra el exgobernador Francisco Vega. Hoy vemos, una denuncia que tiene que ver con exfuncionarios de una pasada administración. ¿Es algo común o cuál es la diferencia de eso que pasó hace 2 años a lo que estamos viendo el día de hoy? Bueno, insisto, la dimensión de mi responsabilidad y mi participación tiene que ver con la contención de los riesgos financieros. En ese sentido, yo estoy comprometido a no permitir que le cueste al Estado ni un peso la cancelación del proyecto, de este proyecto y de otros proyectos y demandas que tenemos como gobierno estatal y que representan riesgos financieros elevados para el Estado. En la parte del planteamiento de la fiscalización hacia funcionarios, etcétera, me parece que es más conveniente que le ceda la palabra al licenciado Con para que fije la postura del gobierno. Insistimos, reiteramos, esta administración pública del Estado va a velar por los intereses de los bajacalifornianos. No permitiremos que ocurran ni esta situación ni alguna otra similar. Tomaremos las acciones que sean necesarias, legalmente hablando, por supuesto.
Gracias. Aquí a la derecha, el corpus de reforma. Con respecto a la situación de la energía, ¿cuál fue ya la situación que derivó? ¿Cómo está la situación de energía eléctrica en Baja California con respecto a este proyecto? Y en la parte jurídica, entiendo que ya le preguntaron y entiendo que el gobernador no necesariamente firmó contratos, pero dada la magnitud de este proyecto, estamos hablando de miles de millones de pesos, ¿cuál sería la responsabilidad? ¿Sería posible que él también sea llamado a declarar? Bueno, en cuanto al tema jurídico, entiendo las inquietudes, no sobre conocer las personas que han sido imputadas y qué hechos en particular se les están imputando también. Sí me permitiría la comprensión por parte de ustedes, porque en estos momentos sí me encontraría impedido, insisto, para poder dar esos datos. Y como nos comentó también, lo que tratamos de pedir es que se pueda sustraer a alguien. Eso sería. En términos de la generación de energía, es evidente, el proyecto no va a entrar en funcionamiento al no tener los permisos. El proyecto tenía una fecha de inicio en el 2021 que no se cumplió. Entonces, evidentemente, la energía que eventualmente se hubiera generado en el proyecto, nunca vamos a contar con ella. Hay un déficit de energía en el verano en Baja California que está siendo atendido a través de estrategias del gobierno federal vía el SENACE. Hay un protocolo que se está buscando, lógicamente, darle permanencia y seguridad al flujo de energía que requiere la actividad económica del Estado. Y estamos nosotros en esa dinámica, coadyuvar en este proceso de generación de energía y es a la espera de que se ejecuten proyectos del gobierno federal que ya han sido anunciados, que le van a dar permanencia y seguridad al suministro de energía de Baja California en el futuro. Gracias.